¿Cómo les va? Buenas tardes. Estamos comenzando esta emisión de Los Días Contados con un aire de lunes, ¿no? Porque francamente después de la medida de fuerza de ayer, de altísimo nivel de acatamiento, de importante grado de movilización, de participación y toma de conciencia, y más allá de los programas especiales que cuantificaban lo que representaba la medida de fuerza o este tipo de cosas, estuvimos en presencia, sin dudas, de una jornada, creo yo, que puede ser un punto de inflexión, porque hasta los propios burócratas sindicales que hicieron todo lo que estuvo a su alcance para evitar medidas de fuerza o ponerse al frente de los reclamos de la mayoría de los trabajadores, no tuvieron más remedio que estar allí, y que a pesar de muchos de ellos, por su falta de representatividad, por su actitud prebendaria, la mayoría de los trabajadores decidieron plegarse a una medida de fuerza. Quiero hacer una salvedad, sobre todo en el movimiento sindical en la ciudad de Rosario y en el cordón industrial, donde el nivel de representatividad de sus dirigentes es efectivamente muy superior a cualquiera de los que se ve en la ciudad de Buenos Aires, donde esa gente que está allí en el palco y abajo no tiene chance de tomar contacto directo con alguno de los referentes que van en autos último modelo, blindados, con vidrios polarizados, exhibiendo evidentemente los coletazos de un sistema sindical que aún y a pesar de eso sigue siendo un elemento fundamental en la composición de la sociedad argentina, porque en otros lugares de América Latina el avasallamiento de los derechos de los trabajadores, la falta de conciencia, de pertenencia, de sentido de clase, está efectivamente alimentado por esa ausencia de movimiento obrero organizado. Así que aún y a pesar de sus dirigentes, el movimiento obrero organizado sigue siendo un elemento a tener en cuenta a la hora de organizar o de establecer parámetros, diálogo, reparto, distribución de riquezas, demandas sociales. Insisto con eso. Creo que en un futuro no muy lejano, ese nivel de representatividad que, como decíamos, afortunadamente se ve en los sindicatos rosarinos, en la mayoría de ellos, y en el movimiento obrero en general en nuestra región, va a llegar también a nivel de la política nacional. Dicho esto, y con este aire de lunes, en el medio de la protesta, el presidente Macri estaba en Nueva York, iba a hablar en la Asamblea de las Naciones Unidas, como lo hizo, dedicando buena parte del tiempo a Venezuela, a Irán, dijo algo de la AMIA, sobreactuando su actitud republicana en torno a lo que ocurre en Venezuela, pero haciendo buena letra con quienes efectivamente están atentos a sus movimientos, sobre todo teniendo en cuenta que hay algún grado de dependencia, un altísimo grado de dependencia, en los términos, diría yo, ortodoxos, ¿no? País dependiente del imperio que es Estados Unidos. Aunque a algunos le parezcan anacrónicas o de moda algunas frases, la estructura de las sociedades está caracterizada por distintos imperios a lo largo de su historia. Y ahora los americanos quieren tratar de conservar esa situación cuando amenaza la presencia china, que se ha transformado evidentemente en un elemento sustancial para la política norteamericana y que en alguna medida se explica lo que ocurre con la Argentina y Mauricio Macri y su propio gobierno, no por una cuestión estratégica por Argentina en sí, sino por ese juego de ir llenando casilleras, como el TEC, ¿se acuerdan? De no dejar sitios donde pueda aparecer la potencia china. En ese contexto, con el presidente en Estados Unidos tratando de, entre comillas, vender al país, y esto después lo dice José Luis Espert, un ortodoxo, si se quiere, del conservadorismo, el neoliberalismo, su amigo Toto Caputo, primo del hermano de la vida, que es el otro de los Caputos, le presenta la renuncia a la presidencia del Banco Central de la República Argentina. Después se tejieron historias acerca de las 2 horas que hablaron, de que era mejor, que no era mejor. Duhovne salió a decir que no era una sorpresa esto, Duhovne más lo quería y lo esperaba que ocurriera, pero fue sorprendente que en el momento en que se produjo la renuncia de Caputo, el presidente estuviera tratando de generar una imagen de confianza entre los inversores, los medios. Es más, estaba reunido con el Financial Times, que le dedicó la tapa a la Argentina, pero no en los términos que esperaba Macri, porque los periodistas que le hicieron el reportaje hablaron de todo. Macri dijo que íbamos a salir adelante, que la plata del fondo venía bien, que iba a aspirar a una reelección, se lo dijo también al canal Bloomberg, y al ratito cuando se fueron y llegaron a la redacción se enteraron que había renunciado el presidente del Banco Central y que Macri no les había dicho nada. Entonces la tapa de hoy del Financial Times es que la Argentina se hunde. La Argentina se hunde en la crisis, después de haber hablado con el presidente, menos mal que hablaron.
¿no? Ahora, también Forbes dijo, el barco se hunde, y hay una analogía que está relacionada con la permanente prédica del presidente con la historia de las tormentas. La tormenta perfecta, bueno, el barco se hunde, la crisis de Argentina se profundiza, todas cuestiones vinculadas un tanto a la náutica, ¿no? Tal vez Scioli hubiera sido mejor piloto, pero bueno, ahí tenemos la tapa del Financial Times. Pero antes de esto, o durante todo esto, Macri tuvo una serie de consideraciones que no estaban en el libreto, y cuando Macri se sale del libreto, la verdad que es muy difícil que le salga bien. Ya con el libreto le cuesta bastante, el teleprompter, ¿recuerdan ustedes ese clip de 104 segundos en el que anunció un acuerdo con el fondo que no estaba de ninguna manera, en donde hasta había ensayado los resuellos, el golpe, todo eso, y le sale mal? Imagínense improvisando. Bueno, habló del enamoramiento hacia Christine Lagarde y avanzó en la improvisación esperando que los argentinos todos se enamoren de Christine Lagarde. Yo no se lo cuento, mírelo porque es así. And also with Christine, I have to confess that we started a great relationship some months ago. And I expect that this is going to work very well and will end up in the whole country crashing on with Christine. Y ahí bailó, ¿no? Hasta hizo eso el baile. La cara de esa mujer, ¿no? Bueno, la sorpresa inicial, el rostro de esa mujer cuando Macri la tomó para bailar, ¿no? No entendían qué pasaba. Por lo menos no hizo ninguna alegoría al fútbol, ¿no? Lo cual es bastante, sobre todo en Naciones Unidas, que hubiera dado lugar a una analogía con la FIFA, el mejor equipo del mundo, el mejor de los últimos 50 años. ¿Cuántos se fueron ya? 16. De los 25 que hay en la foto de Olivos al día siguiente de la Asunción, hay 16 que partieron a casa. Y no es que fueron a jugar a otros grandes equipos, ¿no? Habrá que ver a dónde va Totito Caputo, el hombre de la Champions League. Mire, un poco de memoria, es fundamental. Elisa Carrió y Marcos Peña nos decían que era muy bueno que se haya ido Sturzenegger, sobre todo porque venía Caputo, ¿no? Claro, Sturzenegger estuvo 2 años y pico para endeudarnos en 20.000 millones. Caputo lo hizo efectivamente en 3 meses nada más, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido la eficiencia para quienes trabaja Caputo, al que el presidente calificó de patriota, dijo es un acto patriótico que asumió Caputo estar 3 meses porque no tenía vocación para el cargo. Me emociono. La verdad que es extraordinario. Si no fuera trágico sería cómico, ¿no? Y este es el género de la tragicomedia. Repasamos un poquito la bienvenida de Carrió y la explicación de Marcos Peña, que no tuvo mejor idea que hacer el parangón futbolístico también, siguiendo la línea del presidente de la República. Toto Caputo es un orgullo para este país y para este gobierno que sea ministro. Toto Caputo es de las 10 o 15 personas más talentosas que existen en el mundo, en el tema de finanzas. Recontrahecho en el mundo. Jugaba en la Champions League, no jugaba en Aldo Civi, o en nada contra Aldo Civi, digamos, no jugaba en la B, jugaba en la Champions League. Deja todo para venir a jugársela por su país. Ya vos lo valorás al tipo. No es que lo valoro yo, lo tenemos que valorar todos. Y me parece muy bien la designación de Caputo. Creo que la designación de Caputo, por otro lado, en el Banco Central, da garantías en el exterior. Bueno, yo la verdad que a esta altura, Marcos Peña diciendo dejó todo, vino, estaba recontrahecho, pierde plata. Mire la plaquita esta, ¿cuánto tenía declarado? ¿Cuánto tenía declarado Toto Caputo cuando entró al gobierno, allá por fin del 2015, perdón? ¿Y cuánto tiene ahora, después de 2 años en lo que dejó todo, ¿no? Y asumió la actitud patriótica de estar en distintos cargos públicos, ¿no? Fin de 2015, su declaración jurada, 84.417.000 pesos. Fin del 2007, 126.932.000. O sea que durante los 2 años que estuvo en la gestión Caputo y un poquito más, ganó 42 millones de pesos. Dejó todo, ¿no? Dejó todo. Bueno, el que lo reemplaza, Guido Sandleris, es como Adam Sandler, más o menos así de cómico también.
tiene la mitad de la de él afuera, 2,5 millones de dólares declarado afuera. O sea que es un poco más patriota que Caputo, que la tenía casi toda afuera, ¿no? Ustedes vieron a lo mejor, pero vale la pena porque está Daniel Guida, después voy a hablar con él de economía, para no asociarlo yo a estas cosas, a esta diatriba, a esta catilinaria, ¿no? Mire lo que decía Sandler hace 5 meses, 4 meses, no hace 10 años. Sandleris, pero queda lindo Sandler. Mire lo que decía, mire los pronósticos, pero además los pronósticos que uno le puede dar para el campeonato del mundo, la tergiversación de la realidad, los datos cerrados que da, a partir de los cuales parte para pronosticar. Insisto, esto fue hace 4 o 5 meses, está el sobreimpreso. Nosotros dejamos el crédito de quien hace ese trabajo, entre otras cosas para que ustedes vean dónde y cuándo lo dijo. El presidente flamante del Banco Central. Difícil, lo más duro ya pasó, fue 2016. 2017 fue mejor, pero es cierto, todavía había que hacer algunas correcciones en los aumentos. 2018 también, algunas quedan, pero va a ser mejor 2018 de lo que fue 2017, que fue mucho mejor que 2016. En 2019 prácticamente esa recomposición de tarifas ya terminó. En estos momentos la meta es 15%. El relevamiento de expectativas que hace el Central dice que las expectativas de los agentes, de los consultores, están en 19 y un poquito. ¿Sí? Estamos hablando de 4 puntos de diferencia. ¿Sí? Estamos ahí. Es decir, que todos los consultores coinciden en que la inflación este año va a ser menos que el año pasado, por lo menos 5 puntos más bajo. Todos están de acuerdo a ser menos de 20. ¿Sí? Entonces, por lo menos 5 puntos abajo el año pasado va a ser la inflación. La inflación va bajando. La economía... ¿Enfría la economía? Yo te voy a decir, la economía creció el año pasado con tasas altas y va a crecer este año con tasas altas, ¿sí? Y ahí es donde bajar la inflación y lograr que la economía crezca se vuelve una mezcla de ciencia y arte. Bien. Sí, porque, perdón, si las tasas son demasiado altas, a lo mejor bajar la inflación muy rápido, pero la economía sufre, no crece. Si las tasas son demasiado bajas, la economía a lo mejor crece, pero la inflación no baja. Entonces hay que encontrar ese balance que permita... Claro, acá me dice Guida que en ningún momento dijo Argentina, ¿eh? A lo mejor no estaba hablando de Argentina, estaba hablando de Estados Unidos, ¿no? Esto es una ironía. Este hombre es el que está a cargo del Banco Central de la República Argentina, que está ahí para que no se rifen más los dólares. Porque la verdad que, como dice José Luis Espert, Caputo se dedicó a vender dólares, justo la que nos dio el fondo, todo el primero, los 15.000 millones en 3 meses, lo entregó. Sería bueno conocer la lista, a quiénes le vendieron y cuánto le vendieron, ¿no? No sea cosa que nos encontremos con algunos amigos de Caputo. Digo esto porque es muchísimo dinero, 15.000 millones de dólares, ¿verdad? Ahora, mire lo que dice Espert, economista ortodoxo, a propósito de que el que viene ahora es para que el fondo se quede tranquilo que no va a mandar dólares para frenar el mercado, para no frenar la corrida, ¿no? Lo de Caputo renunciando al Banco Central mientras el presidente se está pasando la gorra, vendiendo como puede la Argentina, es una irresponsabilidad mayúscula. Debería haber esperado que Macri volviera de gira y ahí se iba, timbero de cuarta. Y ese es el fuego amigo, ese es el fuego amigo. Ahí está, José Luis Espert. Y lo mejor de todo, y esta es la frutilla del postre y ya nos vamos a la pausa para tener después 15 minutos con Daniel Guida, es la joven Verónica Rapaport, que es la hija de un funcionario en su momento vinculado a lo que era la escuela de Raúl Previch, la CEPAL, que hacían análisis y estudio de la deuda. Hizo un estudio formidable sobre eso. Me hace acordar a Rosichner y a su hijo, ¿no? El domingo hay un artículo escrito por el padre que está en Gran Bretaña, está en la Escuela de Economía, creo que en Cambridge, una universidad de alto prestigio, es una académica reconocida, parece que era compañera de Sandleris en alguna época de estudios, y es a la que convocaron para ser vicepresidenta del Banco Central. Mire lo que tuiteaba hace horas nada más, 15 días atrás esta mujer, ¿no? Yo lo que no entiendo es cómo pueden decidir ministros el sábado o domingo y tener un plan económico listo el lunes. Yo tengo un deadline. Deadline es una línea de marca, un límite, hasta donde no se puede avanzar porque si no está listo. En 3 meses y ya estoy sufriendo. Y abajo, Berito, le dice Berito Rapaport, ¿no? ¿Podrías tomar la rienda del Banco Central que nadie agarra? Ah, sí, ok, si no te jode,
En el avión anda haciendo el plan monetario que lo necesitamos para mañana temprano. ¿O será que los que se sienten candidatos ya tienen un plan preparado? No entiendo. Todo eso lo escribió, está bárbaro. Tiene razón. Está fenómeno. El asunto es que ahora asume como vicepresidente del Central. Este es el viejo cuento de Carlitos, ¿no? Ya se lo dije 100 veces, lo voy a contar una vez más. Carlitos viene a la escuela y dice a la mamá, mamá, no voy más a la escuela, no quiero ir más a la escuela. ¿Por qué, Carlitos?, le dice la mamá. Y porque los chicos me roban la merienda en el recreo, me empujan cuando estoy en el baño, me agarran para la joda. No quiero ir más. Y entonces la madre dice, mira, Carlitos, yo te voy a decir por qué razón vos tenés que ir a la escuela. Primero porque tenés 52 años y segundo porque sos el director. Bueno, esto es lo mismo. Esta mujer tuiteando eso y asumiendo mañana, que llega de Londres, la vicepresidencia del Central, quita todo tipo de análisis con pretensiones de seriedad, de perspectiva. La verdad que es complicadísimo. Bueno, mientras tanto, el dólar sube 80 centavos. En la City Rosarina está a 40 en el mercado informal, en el Blue, y es el primer día de Sandleris en el Banco Central. La pausa y hablamos con Daniel Guida, con un hombre que conoce del tema, y no solo conoce, sino que sostiene. Esto es lo más importante. No se puede decir una cosa hoy, mañana otra y pasado volver a decirla de anteayer. Este es el tema, ¿no? La coherencia, además de la sapiencia. Enseguida venimos. Bien, estuve revisando el archivo antes de la charla. No lo vamos a poner al aire porque el archivo es nuestro. La verdad que el que lo quiere ver lo ve en radioactividad.com.ar. Pero recuerdo la última charla con Bertone y con Richardino, cuando hablamos de la ida al fondo, que a vos te llamaba la atención, más que llamarte la atención, daba un dato significativo, es que no lo llevaban a Caputo. Y era el presidente del Banco Central. Y fue, creo que este mismo que está ahora, o alguien más, pero no iba a Caputo. Porque el Fondo Monetario Internacional, evidentemente, lo tenía atravesado, porque trabaja para otros intereses. Trabaja para otros bancos que compiten, digamos, para el dinero, los dólares baratos que se llevaron todos esos grupos de bancos y demás, va en contra de los intereses del Fondo Monetario. Efectivamente, porque además esta fue la última puntada, digamos, de un plan que decididamente ha salido de la decisión política nacional, digamos, claro, incluso del propio presidente. Sí, sí. Con lo cual, cualquier integrante del equipo que tuviera algún vínculo por afuera de esto se iba a cortar, en algún momento se cortaba, y hay que aprovecharlo, ¿no? Claro. Cuanto más rápido mejor, aprovecharlo. Y me parece que esto es parte de lo que pasó con Caputo. Y es cierto también que a nivel de los grupos de poder financiero hay diferencias de intereses, claro, y matices que el público no tiene por qué saberlo ni entenderlo, pero que en realidad para lo único que sirven es para demostrar que hoy la Argentina ha definitivamente perdido la soberanía y la autonomía en política económica, definitivamente, claro, y aún la soberanía monetaria, porque claro, fíjate que el presidente del Banco Central ya ahora tiene una dependencia directa, directísima, con el Fondo Monetario y su programa, ¿no? Sí, y que no va a intervenir más, y que esa historia de la banda que iba a bajar entre 36 y 40 y ahí iba a jugar Caputo no existe más. Bueno, esto es lo que hay que esperar. Lo que hay que esperar es que después del acuerdo, ahora sí, si vinieran esos dólares, sirva para una especie de banda de flotación más amplia. De 36 a 40, de 32 a 44. Seguramente se buscará el equilibrio y va a intervenir. Es decir, que no es que se va a frenar, sino que ahora la intervención va a ser más flexible. ¿Qué permite esto? Mayor especulación. Y el que tenga más información privilegiada hará mejores negocios. Absolutamente. Concretamente, si sube demasiado por encima de la flotación, se venden reservas autorizadas por el fondo. Si bajan por debajo de lo que es competitivo, del acuerdo con los ojeros... Compra. Conclusión, es una flotación administrada, entre comillas, donde el que tenga la información se va a llevar la diferencia. Como ha pasado hasta ahora con otros márgenes y otras proporciones. Ahora, el tema es que todo esto conlleva incluso algunas definiciones del presidente que podía haber evitado. Lo del baile, lo de enamorarse de Lagarde, más calificar de patriota a Toto Caputo, son situaciones que creo yo generan algún grado de irritación que se agrega a la incertidumbre por la corrida del dólar. Es que demasiado pacíficos somos los argentinos y bueno, yo lo celebro, ¿no? Creo que en esto compartimos. Las expresiones y las manifestaciones públicas han sido absolutamente pacíficas, casi como un ruego han sido, ¿no? Decía por ahí un dirigente sindical que el presidente estaba con las rodillas cansadas de ir a pedir. El propio pueblo está haciéndolo de una manera seria, ordenada, con cuidado de no lastimar, de no herir en el sentido de lo que puede ser el hecho institucional, mucho más serio de las acciones que tiene el gobierno. En realidad la acción del presidente, a mí me sorprendió, sinceramente. Sí, yo creo que improvisó y que sorprendió a todos. No, pero yo no esperé eso. Eso fue una cachetada
te digo más, tal vez uno se va al extremo, casi a la bandera argentina, ¿no es cierto? En el medio de que las decisiones se estaban tomando a 15.000 kilómetros de la capital federal, que la renuncia del presidente generaba un nuevo presidente con el cual el conjunto de la sociedad argentina no tiene nada que ver. Banco Central ni porque pasa además, por otro lado, ni tiene idea. No debería. Sí, yo te decía alguna vez, ¿no? A Duhovne que le poníamos un 3 en mi materia, a este creo que no llega ni a 1. Claro, no lo deja ni entrar en el salón. No, porque en realidad poco tiempo atrás había hecho una fantasía, recién pasaron ustedes un corto de archivo, y es que esa es la mentalidad. La mentalidad es manejarse con una información falsa para el público, conociendo de antemano, porque nadie puede ignorar que si están tan calificados... Sí, los números lo saben, claro. Que diga él que la inflación estamos ahí nomás. Y mentir en marzo o en abril del 2018, que las 50 consultoras más importantes daban que bajaba la inflación o crecía, hasta es una falsidad ideológica, uno revisando cualquier archivo. Yo fuera consultor y lo llamaría y diría, no diga más nada. Por supuesto, cállese la boca. Estas son las cosas que hieren, porque ya no las podés enfocar, Pablo, desde una dinámica académica, seria, de política económica, que sería bueno, hoy hablarle de eso a los argentinos. Claro, y hablar, por ejemplo, si el préstamo que sale ahora, la extensión, en algún momento Macri dijo que iban a ir por 20.000 millones, ¿no? Después habló de 3.000 a 5.000, ahora se dice que puede ser 6.000. En cualquier caso, y tomando lo que veníamos hablando desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Incluso con Bertón y Leo y demás, vos dabas cuenta que el problema no es el 2019, sino que es ahora. Ahora, y si se resuelve, lograr pasar el 2019 y eventualmente transferir la deuda sin fondos al que venga. Claro. Porque esto es anticipo además del 20 y del 21. Se supone, cualquiera sea el destino electoral, que Dios quiera que sea en libertad, en democracia, como corresponde, se supone que va a ser otra administración, aun cuando fuera del propio signo. Con lo cual, estamos anticipando un gasto, ya estaríamos, si se aprueba en el Fondo Monetario el cambio del programa, pues se cambiaría el monto. Claro. Suponte que fuera a 60.000 o a 65.000 millones. A ver, desde que llegó el fondo en mayo a hoy, 65.000 millones de dólares. Con el fondo solamente. Más los 100.000 millones que teníamos antes de deuda. Son 160.000 de este gobierno en 2 años y medio. Díganme ustedes, por menos que conozcamos la historia, ¿qué gobierno hizo esto con el conjunto del pueblo argentino? Este endeudamiento es catastrófico, Pablo, es catastrófico. Por eso el ajuste, por eso lo desgraciado de no ver en el corto y mediano plazo una luz al final del túnel, ¿no es cierto? No está la luz porque no hay manera de que se encienda, dada que las variables económicas que están conducen a esto, ¿no? Ahora, hay una situación que es la del tratamiento del presupuesto, ¿no? Con todo este contexto. El escenario posible es que se apruebe y el otro es que no se apruebe. Que no se apruebe, ¿En qué se modificaría para todos los argentinos, ¿no? Que una cosa sea si se aprueba y otra que no. Es decir, bueno, a lo que nos tiene acostumbrado Cambiemos es que si se aprueba, bueno, sería una cosa de locos pensar que el conjunto de la oposición apoyó en el presupuesto esta locura de plan económico, ¿no es cierto? Y si no se aprueba, los instrumentos de política el gobierno los va a seguir usando de la misma forma que lo está haciendo ahora. Bien. Creo que todos sabemos que el Congreso de la Nación prácticamente está cerrado, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que el Congreso no se reúne a discutir los problemas serios de la Argentina? Sí. Y por lo tanto, con o sin presupuesto, la cuestión no cambia. Porque la realidad es que el gobierno va a mantener su rumbo por lo que dice el gobierno. De manera que, por supuesto, va a ser una especie de zarandeo político, pero me da la idea que si bien es cierto el tema del presupuesto enfrenta institucionalmente a la oposición con el gobierno, no es menos cierto que cualquiera sea el resultado, lo que va a ocurrir con la economía argentina ya está definido. No hay manera de cambiarlo, ¿no? Claro. Aún no votando el presupuesto. Claro. Yo en esto quiero ser claro, porque es imposible pensar en un presupuesto que no sea la política oficial del gobierno, votado o no votado el presupuesto, me parece, ¿no? Bien. Lo que decía Sanderi de que lo peor ya pasó y toda esa historia, contradictorio con lo que dijeron que viene, lo más complicado y demás. El último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre, va a ser más complejo que el que estamos viviendo. Durísimo, y se va a profundizar, por ejemplo, la cadena de pago, los despidos y demás, como está ocurriendo, ¿no? Basta amanecer tristemente los argentinos y cada día una noticia nueva negativa. Pero esto no es el resultado de una opinión técnica sobre el tema, es el resultado de las variables económicas que están respondiendo a este problema económico. Y este endeudamiento se va a llevar puesto, en el mejor de los casos, y con un dólar igual al que tenemos, más de 600.000 millones de pesos en el año 2019 para el pago solo de los intereses de la deuda. Más de 600.000 millones. Es decir,
después del conjunto de los salarios y el sistema de seguridad social y demás. La mayor afectación presupuestaria es pagar los intereses decir, de esta que deuda. Todo el esfuerzo del argentino, primero, tiene que ver con lo interior y en segundo lugar va destinado al pago de los intereses. Este es el problema. Esto es lo que iba a decir, ¿no? Y además de esta deuda que en los últimos 3 meses con Caputo se llevó 15.000 millones de dólares de reserva. La que venía iba por otra ventana. Más los negocios que no están transparentes, porque eso es lo que se fugó. Sí. Después hay que ver qué es lo que quedó en el sistema. La diferencia que hicieron cuando compraron y vendieron. Efectivamente. Bueno, ¿qué es lo que dijo Alcira Argumedo, ¿no? La diputada dijo, a Caputo está bien que se vaya, pero no hay que dejarlo que se escape. Me parece una apreciación correcta. Considerable. Creo que todos los argentinos deberíamos pensar, a la luz de que otros están buscando en una fotocopia alguien a quien imputar. Podrían ver los originales, ¿no? También, los registros oficiales. En vivo y en directo, pero además oficiales. Y además oficiales porque están en las planillas en los resúmenes de diario del Banco Central y demás, ¿no? Pero bueno, uno le trata de poner un poco de humor al tema. Sí, como decías vos al comienzo. Sí, ¿no? así es. Y sinceramente es tragedia, ¿no? Sinceramente. Gracias por venir, Daniel. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Y esperemos a ver si alguna de estas es buena. Hace rato que venimos diciendo algún día de esto, a ver si nos sentamos. Pero es mejor siempre saber que no saber y contar cómo viene la cosa, ¿no? Exactamente. Nos vamos en el cierre con una placa que es la marcha en contra del ajuste a la discapacidad. Hoy hubo en las 10 de la mañana en el Monumento Nacional La Bandera, ¿no? Un encuentro a propósito de eso, porque no les pagan, porque los tienen con las prestaciones cortadas. Ahí está el afiche. Y lo interesante es que Antonella Rocuso, una chica de acá de Rosario que vivía en la zona sur, cerca de Saladillo, puso en su página de redes sociales una convocatoria en Instagram para que la gente vaya a la marcha contra el ajuste en torno a la discapacidad, ¿no? Lo subió a las redes. Está ahí la foto de Antonella con Messi para que nadie tenga duda que es ella. Y creo que es un dato significativo. Me parece que es interesante, ¿no? Aporta. Bueno, muy bien. Nosotros llegamos hasta aquí. Mañana volvemos a partir de las 2 de la tarde con los días contados. Adiós.